Iglesia Digital, Comunidad Cristiana Palabra de Vida. Palabra de Vida. Una comunidad 100% virtual, formada de personas como tú, conscientes de la necesidad de desarrollar su fe y dispuestos a unirse en apoyo espiritual con otras personas. Iglesia Digital, Comunidad Cristiana Palabra de Vida, compartiendo juntos la palabra de Dios a través de las redes sociales. Iglesia Digital. Hoy en día, ser parte de una comunidad digital que sirva de respaldo espiritual para nuestra vida es una necesidad real. En Iglesia Digital ofrecemos recursos para tu crecimiento espiritual. Únete a nosotros y usemos nuestras redes sociales como una herramienta de edificación para nuestra vida. Iglesia Digital, Comunidad Cristiana Palabra de Vida. Una iglesia 100% digital, donde juntos podemos conocer a Dios, crecer en Cristo, alcanzar a otros para Cristo y hacer equipo para servir a Dios a través de nuestras redes sociales. Iglesia Digital, Comunidad Cristiana Palabra de Vida. Un espacio diseñado para tu crecimiento espiritual. Te invitamos a tomar un tiempo para que juntos escuchemos la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Vivamos su gloria. Ese es el tema de esta semana, una semana especial con énfasis navideño, y particularmente el día de hoy vamos a ver el tema Navidad es obediencia. Estamos en el devocional que compete al día número 2 y estos audios son con el fin de fortalecer lo que ya venimos estudiando en familia. Yo sé que ya has tomado un tiempo como familia para poder meditar en las diferentes porciones que son la historia de lo que ocurrió aquel día en que Jesucristo vino y nació en ese humilde pesebre. Y estamos el día de hoy teniendo nuestra meditación en Mateo capítulo 1 versículo 18 al 25. Pero antes de entrar en el mensaje del día de hoy, solamente quiero recordarles que durante toda esta semana tenemos diferentes desafíos. Uno de ellos es el desafío devocional. Precisamente estos audios son el complemento de lo que venimos haciendo durante toda la semana. Tenemos 5 devocionales planeados con nuestros 2 cultos especiales de la serie Vimos su Gloria, y la idea es que en la familia estemos teniendo un tiempo devocional donde Dios hable a nuestra vida a través de las enseñanzas del nacimiento de Jesús, donde podamos orar juntos, donde podamos adorarle. Pero también tenemos un desafío relacional. Reconocemos que la iglesia necesita crear una buena relación tanto con Dios como con las personas. Entonces, en el desafío relacional estamos invitándoles a que durante esta semana o durante estas festividades navideñas busquemos a una familia con la cual podamos pasar un tiempo, con la cual podamos convivir y hacer buenas relaciones. Pero no solamente eso, también tenemos un desafío que hemos llamado Desafíos Vivamos su Gloria, y esos desafíos son diferentes desafíos donde estamos aplicando los significados de la Navidad. Cada uno de estos temas tiene un desafío personal, y la idea es que a través de esos desafíos nosotros crezcamos en obediencia y que pongamos en práctica todas las cosas que tienen que ver con el carácter de las personas que Dios utilizó. Por ejemplo, en uno de los días estamos desafiándote a poder compartir tu fe con otras personas. Vamos a hablar de que Navidad son buenas nuevas y el desafío sería compartir a Cristo con alguien más. Y cada día estaremos teniendo un desafío diferente. Te animo a que podamos tomar esos desafíos y crecer a través de ellos. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a pasar con el tema del día de hoy, que es Navidad es obediencia. Y quiero comenzar leyendo la porción bíblica que compete a Mateo capítulo 1 versículo 18 al 25, que dice de la siguiente manera: El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes que se uniese a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros.
Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a su hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Esta es la historia acerca de José y de cómo él se da cuenta del nacimiento de Jesús, cómo enfrenta ese nacimiento de Jesús. Y con esta historia queremos hablar de la importancia de la obediencia, pero particularmente queremos responder esta pregunta: ¿cuál es el fundamento de la verdadera obediencia? Hoy quiero invitarte a que juntos reflexionemos en esta verdad. ¿Cuál es el fundamento de la verdadera obediencia? Y nuestro versículo clave es el versículo 24, que te animo a que tú te lo aprendas. Dice de la siguiente manera: cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Entonces, este versículo hace una alusión a la obediencia que José ofreció a Dios como resultado del sueño que él tuvo. Y hablando de la obediencia, es importante reconocer que muchos creyentes, muchos cristianos dicen creer en Dios, dicen amar a Dios, pero son pocos los que están dispuestos a obedecer fielmente a Dios. Y yo quisiera preguntarte en este día: ¿cómo está tu obediencia a Dios? ¿Es una obediencia fiel o estamos obedeciendo parcialmente? Si nosotros somos sinceros, nuestra obediencia a Dios la mayoría de las veces depende de muchos factores, y tenemos que reconocer que muchos obedecemos a Dios solamente de manera parcial. La mayoría de los cristianos, si fuéramos muy honestos en cuanto a nuestra obediencia, reconoceríamos que nos falta crecer mucho en este aspecto importante de nuestro carácter. Pero la realidad es que Dios espera una genuina obediencia de todos los que somos sus hijos. Una obediencia similar a la de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que nos detengamos el día de hoy en el contexto de Navidad a hablar de la importancia de la obediencia, porque la obediencia es un tema central en la Navidad. La obediencia es un tema central a estas festividades navideñas, al nacimiento de Jesús y todo lo que aconteció en torno a él. Y déjame te comparto esto: nuestra madurez y crecimiento demanda disponernos y aprender a obedecer a Dios, a fin de que su voluntad sea una realidad en nuestra vida. De tu disposición a obedecer depende qué tanto puedes experimentar la voluntad de Dios. ¿Por qué es importante obedecer? Podemos preguntarnos eso. La respuesta sería muy sencilla: porque sin una obediencia genuina, sin una fiel obediencia, nosotros no podemos descubrir los planes de Dios. Es la obediencia la que nos permite entrar en los planes de Dios y conocerlos plenamente. Podemos decir que quien obedece parcialmente a Dios vive parcialmente los planes de Dios, y nosotros no queremos ser esas personas que viven parcialmente los planes de Dios. Nosotros queremos vivir plenamente los planes que Dios tenía para nosotros, y tenemos que entender que eso depende de qué tan dispuestos estamos a obedecerle en todo. No nos conformemos, porque uno de los problemas de la vida cristiana es que muchas veces nos conformamos con obedecer parcialmente, pero las bendiciones de la obediencia son muchas. Por eso la Biblia constantemente nos inspira a obedecer, y precisamente la historia de José es una historia en torno a las bendiciones que puede haber tras la obediencia. Primero, quiero invitarte a que valoremos el costo de la obediencia. Hay un costo tras obedecer que no estamos muchas veces dispuestos a pagar. Escuche esta declaración: la firmeza de lo que creemos se mide por el grado de disposición que tengamos para sufrir por dichas creencias. Vuelvo a repetir esta declaración: la firmeza de lo que creemos se mide por el grado de disposición que tenemos para sufrir por dichas creencias. Si yo no estoy dispuesto a sufrir por mis creencias, entonces realmente no son convicciones que yo tengo. Una cosa es lo que yo llego a saber, otra cosa es aquello que estoy dispuesto a creer, aquello en lo cual yo fundamento mis convicciones. Y cuando se trata de la fe en Dios, no son verdades que debemos atesorar en nuestra mente como muchos lo han creído. La fe en Jesucristo tiene que ver con convicciones. Cada una de las verdades que Dios comparte tiene que pasar a ser una convicción. Y una convicción se destaca precisamente por estar dispuesto a dar la vida por ellos. ¿Cuántas personas no se han atrevido a dar la vida por una convicción? A lo largo de la historia hemos encontrado personajes ilustres que
se han atrevido a perder su vida por sus propias convicciones, porque las convicciones te mueven a ti y todo lo que hacemos es en base a aquello de lo cual estamos convencidos. La fe y la confianza se manifiestan en la obediencia, la cual no escatima el costo. Yo no puedo decir que tengo fe, yo no puedo decir que tengo confianza si no estoy obedeciendo a Dios en las cosas que Él me pide. Yo puedo decir que tengo fe, pero si no estoy obedeciendo es evidencia de que no es la fe que Dios está esperando de nosotros. Ahora, hablando un poquito acerca de la obediencia, tenemos que establecer algunos cimientos en base a lo que leemos en esta porción. El primer fundamento es que la obediencia fiel se desarrolla por medio de la prueba. Tenemos que entender esto. Esta es una verdad importante. La obediencia fiel se desarrolla por medio de la prueba. Sin pruebas, nuestra obediencia no puede ser fiel, no puede ser auténtica. Y yo no sé si tú te has fijado a lo largo de la Biblia, pero pareciera que a Dios le encanta probar nuestra obediencia. A lo largo de la Biblia vemos personas que amaban a Dios y que eran amadas por Dios y que fueron probados. A veces en nuestra forma de pensar podemos decir, bueno, si Dios me ama, entonces que evite la prueba. Pero no es así. Al parecer en la Biblia, aquellas personas a quien Dios ama, decide probarlos. ¿Sabes por qué? Porque la prueba de la obediencia es un testimonio de nuestra confianza. A través de la prueba, Dios hace que la confianza sea manifiesta y eso se hace un testimonio para las personas acerca de Dios. Podemos establecer que la obediencia aprobada se traducirá en fidelidad. Todos aquellos que pretendan ser personas fieles tendrán que tener una obediencia que ha sido puesta a prueba. Y hay diferentes situaciones en nuestra vida que ponen a prueba nuestra confianza. Hay diferentes situaciones en nuestra vida que ponen a prueba nuestra fe. Y hay diferentes situaciones en nuestra vida que ponen a prueba nuestra capacidad de obedecer, como lo es en el caso de José que estamos hablando en este día. La segunda cosa que quiero establecer como fundamento es que la justicia es el resultado de nuestra obediencia. Podemos decir que la justicia es una obediencia práctica. ¿Y por qué tenemos que hablar sobre esto? Porque si tú pones atención, el Evangelio describe a José como un hombre justo. El versículo 19 dice, como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Y es importante que nosotros nos detengamos a hablar un poquito acerca de la justicia a la que se refiere el Evangelio, porque al hablar de José se le reconoce como un hombre justo. Esto quiere decir que José era un hombre con creencias definidas. Su temor a Dios le hacía amar aquello que era recto delante de él. Esa es la justicia a la que se refiere. De hecho, la palabra justo en el idioma original se refiere a una persona practicante de lo recto ante Dios y ante los hombres. No es la justicia que se busca del derecho personal, sino aquella que se centra en lo recto delante de Dios y aquello que puede respetar el valor del prójimo. Podemos decir que la justicia a la que se refiere la Biblia es aquella que ama a Dios y que ama al prójimo. De lo contrario, no sería verdadera justicia. Y sabes, muchas veces nosotros al pensar en justicia pensamos en aquello que es conveniente para aquel que es afectado. Cuando nosotros somos víctimas de alguna injusticia, pensamos en aquello que va a saciar o satisfacer nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras expectativas. Pero la justicia de José no se centraba en sí mismo. La justicia de José se centraba en qué es lo correcto delante de Dios y qué es lo correcto que me permitirá mostrar amor al prójimo. Por eso él procedía como lo estaba haciendo. Así es de que al pensar en la justicia, pensemos en esto. La verdadera justicia se centra en respetar a Dios, amando a Dios, y respetar y amar al prójimo. Y pensando en esto, me gustaría que analizáramos un poco la prueba que tuvo José. Esta historia comienza diciendo de la siguiente manera: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Y suena muy fácil leerlo, ¿verdad? Pero realmente en torno a esta declaración hay un gran conflicto. Podemos decir que esta fue la prueba para José.
Sin duda, José amaba a María, pero asimilar esta noticia no sería nada sencillo. Ellos estaban en una etapa de su matrimonio llamada desposamiento. De hecho, la versión 60 dice que María estaba desposada. Esta etapa es una etapa muy importante, pero corresponde al matrimonio. Quiere decir que legalmente María ya era esposa de José, aunque no la había tomado por mujer. Todavía faltaba por cumplir algunos compromisos, pero realmente ya eran esposos, ella ya le pertenecían. Es por eso que después dice que él buscaba divorciarse en secreto, y precisamente tenía que ver con la parte legal, puesto que legalmente ya era marido y mujer. Solamente bajo un procedimiento legal él podía llegar a repudiarla, como decía la ley en el contexto, es separarse de ella y extenderle una carta de divorcio. Ahora tenemos que entender algo: el repudio equivalía a vergüenza, pues el repudio era evidencia de que ella había faltado. Si nosotros recordamos un poco la ley en el Antiguo Testamento, solamente había una razón por la cual un hombre podía divorciarse o separarse de su mujer, y esto era encontrar en ella una falta moral. Entonces, el repudio o el divorcio que iba a dar José era exponer a María respecto a su integridad, y la impureza sexual era castigada severamente por el pueblo judío, pues ellos adoraban a un Dios santo. La ley se expresaba así, y un ejemplo muy práctico lo encontramos en aquella mujer que fue puesta a los pies de Jesús después de haber sido sorprendida en adulterio. La intención de aquellas personas que estaban juzgando el caso era que esa mujer bajo la ley fuera apedreada, porque la ley lo permitía. Ahí es donde surge aquella frase de Jesús: el que sea libre de pecado que arroje la primera piedra. Pero ellos están llevando un juicio de una persona que ha sido sorprendida en adulterio, y precisamente a esa situación se estaba exponiendo María. María, al ser repudiada por su esposo, al pasar por ese proceso legal, entonces iba a ser evidenciada de que ella había cometido impureza sexual, que era la única razón por la cual podían separarse, y eso podía traer un juicio sobre ella, un juicio social, pues había faltado a la naturaleza santa de su Dios. Entonces, imagínate la prueba que estaba experimentando José en esta situación. María sin duda vino y habló con él acerca de la revelación que le dio el ángel y del hecho de que ella estaba embarazada y que había sido concebida por el Espíritu Santo, pero la realidad es que lo único que sabía José para juzgar aquella situación es que él no era el padre. Ahora yo quiero que nos pongamos por un momento en los pies de José. Definitivamente era un hombre temeroso de Dios. La Biblia lo describe como un hombre justo, pero juzgar esta situación y hacer el juicio correcto no sería fácil. Definitivamente él estaba siendo probado en medio de esta situación. ¿Qué hacer? ¿Cómo responder a esa situación? Estoy convencido que María trataba de convencerlo de que era un mensaje de Dios, pero no le fue suficiente ese mensaje. Él no pudo responder solamente por el testimonio de María. Asumir el testimonio de María como un mensaje divino, sin duda le era muy difícil. Y la pregunta aquí es: ¿cómo proceder ante esta situación? ¿Cómo proceder ante una situación similar a esta? La respuesta que nos transmite el Evangelio es esta: José eligió actuar en base a un carácter justo. Esta es la respuesta. ¿Cómo responder ante la prueba? ¿Cómo responder ante el agravio? La respuesta es en base a un carácter justo. Y vamos a ver algunas aplicaciones de lo que significa, según el Evangelio, responder o actuar en base a un carácter justo. Lo primero es entender que su carácter justo le llevó a hacer lo correcto de la manera correcta. Ojo con esto: hacer lo correcto de la manera correcta, porque José podía hacer lo correcto, pero no de la manera correcta. Y muchas veces nosotros, en nuestro afán de querer hacer justicia, hacemos lo correcto, pero de la manera no correcta. Y ahí podemos faltarle a Dios.
ante la ley judía, ¿podía separarse de María? Definitivamente, estaría haciendo lo correcto, porque lo autorizaba la ley, pero hacerlo de la manera correcta es otra historia. El versículo 19 dice así: como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Ahí está José actuando en base a la justicia que le distinguía. ¿Cómo vemos que estaba haciendo lo correcto de la manera correcta? Primero, porque él trataba de honrar a Dios con sus decisiones. Él sabía que si María había cometido un agravio delante de Dios o había fallado, eso no le agradaría a Dios, y él quería saber que era correcto delante de Dios. Él no podía participar de un pecado porque él no tenía todavía la revelación completa de lo que estaba pasando. Pero al mismo tiempo, él amaba a María y no quería difamarla. Por eso decidió separarse de ella de una manera donde ella no fuera agraviada. Podemos decir, sin tener que llevarla a una exposición ante autoridades civiles que pudieran juzgar, que incluso pudiera poner en peligro su vida. Hacer lo correcto de la manera correcta. Y si nosotros analizamos a la luz de la ley judía, la decisión de José era correcta. Según la ley, él estaba haciendo lo correcto y lo estaba decidiendo hacer de la manera correcta. Pero según Dios, necesitaba corregir la decisión de José. Su obediencia a Dios le llevaba a actuar de manera en que Dios fuera honrado y María no pasara esa vergüenza pública. La segunda cosa que debemos hacer notar respecto al carácter justo, su carácter justo le llevó a esperar en Dios. Esta es otra verdad importante. Fíjate lo que dice el versículo 20. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor. Me gusta cómo dice la versión 60, porque dice: y pensando él en esto, en esta situación, aunque él ya había tomado aparentemente una decisión, haciendo lo correcto de la manera correcta, aún ahí él estaba esperando en Dios. Fíjate lo que hace el carácter justo. Hace lo correcto de la manera correcta, pero al mismo tiempo espera en Dios, en el tiempo de Dios. Esta palabra, y pensando en esto, que traduce la versión 60, en el original conlleva reflexionar quieta y profundamente buscando una respuesta. ¿Y dónde buscaba la respuesta? Definitivamente en Dios. Podemos establecer que José no tomó una decisión precipitada. José no tomó una decisión emocional. José reflexionaba mientras esperaba en Dios el tiempo de tomar una decisión. No es que él supo inmediatamente y tomó una decisión. Tampoco es que en esa misma noche Dios hablara con él. Porque según el contexto bíblico, después de que el ángel le anuncia a María que es la elegida para concebir en su vientre al Hijo de Dios, después de eso ya va con Elizabeth. Para esto, Elizabeth tenía 6 meses aproximadamente de embarazo, según el testimonio del ángel, y ella permanece con Elizabeth hasta que nace Juan el Bautista, y se queda para apoyarla durante un tiempo. Entonces, esto nos da un aproximado de 4 o 5 meses que ella estuvo en aquel lugar antes de regresar a donde estaba José. Entonces, cuando regresa José ya sabía de lo que había pasado, y todo ese tiempo, antes de tomar una decisión, él estuvo esperando en Dios, pensando cuál era la forma en que debía proceder, buscando aferrarse de su fe para hacer lo correcto delante de Dios. Esto nos enseña que nuestra obediencia a Dios en medio de la prueba demanda someter nuestros impulsos, someter nuestras emociones para hacer aquello que es correcto, no delante de la gente, no a la luz de nuestra justicia, sino lo correcto desde la expectativa y a la vista de Dios. Imagínate todo ese tiempo, la prueba que pudo tener José, y cómo Dios usó esa prueba para poder fortalecer la fe y la confianza en Dios. La tercera cosa que podemos notar acerca del carácter justo es que su carácter justo le llevó a confiar en Dios. Escucha esto.
su carácter justo le llevó a confiar en Dios. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta muy importante: ¿en qué se fundamenta la obediencia de José? ¿Y en qué se fundamenta también nuestra obediencia? Y quiero leer lo que dice el versículo 20 para sacar algunas aplicaciones prácticas. Dice así: pero cuando estaba él considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. ¿En qué se fundamentó la obediencia de José? ¿Cuál es el fundamento de la verdadera obediencia? Porque estamos respondiendo a esta pregunta que es muy importante. Y lo primero que necesitamos hacer notar es que la obediencia es un acto de fe. Así es, y muchos de estos valores van a estar repitiéndose en diferentes personajes, pero realmente todo comienza por la fe. Dios se mueve en el ámbito de la fe. Por eso la obediencia, así como en el tema anterior hablábamos de que el servicio es consecuencia de la fe, también la obediencia es consecuencia de la fe. Dice el Evangelio que se le apareció en sueños un ángel del Señor. Cuando obedecemos a Dios, estamos expresando la fe que tenemos en Él. Cada vez que tú y yo estamos obedeciéndole, estamos expresando públicamente la confianza, la fe que tenemos en Dios. Y Dios definitivamente necesitaba que José fuera un hombre de fe. El padre de Jesús tenía que ser un hombre de fe. Por lo tanto, lo instó a crecer en su fe. ¿Y cómo sabemos esto? La respuesta es simple: porque Dios le habló en un sueño. Dice la porción que el ángel del Señor le habló por medio de un sueño. Ahora, ¿por qué tenemos que puntualizar esto? Porque en el caso de Zacarías, que era un sacerdote, el ángel se le apareció y a pesar de eso Zacarías dudó, pero tuvo una manifestación visible. En el caso de María es similar, porque María puede hablar directamente con el ángel que viene, que le dice: yo soy Gabriel, y se presenta delante de él. Pero en el caso de José, la Biblia puntualiza que a él Dios le habló por medio de un sueño. Ahora, permíteme preguntar: ¿en qué situación es más fácil creer? ¿Ante la aparición de un ángel, cuando tus ojos visiblemente pueden tener una revelación, o por medio de un sueño? Y la respuesta es sencilla, ¿verdad? Qué difícil podría ser creer por medio de un sueño. Pero ¿sabes cuál es la realidad? Que la obediencia es un acto de fe, y ese sueño es un invitar de Dios a que actúe en fe. Dios está esperando que Él se mueva por medio de la fe. Y esto es el caso de nosotros. Qué fácil sería que un ángel de Dios viniera y nos hablara las verdades y nos dijera qué es lo que Dios espera de nosotros. Pero la realidad es que Dios espera que nos movamos en el ámbito de la fe. De hecho, la Biblia declara que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso quiere decir que todas las cosas que Dios nos pide, todo aquello en lo que necesitamos obedecer, son actos de fe. No hay una sola cosa que la Biblia nos pida que no tenga que ver con la fe. Así es de que aquí está Dios inspirando la fe de José para que él sea de los primeros creyentes en Cristo Jesús que se mueve en el ámbito de la fe. La segunda cosa que necesitamos puntualizar es que la obediencia es el resultado de su relación con Dios. Es consecuencia de su relación con Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque él entendió que ese sueño no provenía de sus temores, no provenía de sus anhelos. En su relación con Dios, él entendía que ese sueño realmente provenía de Dios.
¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que algo viene de Dios? La respuesta es simple: en nuestra comunión con Dios, en tu relación con Dios. Dios te revela, Dios te da testimonio, y es en su trato personal contigo donde Él te va a manifestar cuáles son las cosas que vienen de Él. Yo sé que muchas veces esperamos que alguien nos dé una revelación y nos diga qué Dios espera de nosotros, pero la realidad es que en tu relación con Dios es donde podrás entender aquello que Dios está esperando de ti. Por eso él entendía que ese sueño realmente venía de Dios. Dios se lo mostró así. Qué importante es cuidar nuestra relación con Dios para llegar a conocer los planes, entenderlos, aceptarlos, para caminar en ellos. La tercera cosa es que la obediencia es resultado de su identidad. Él decidió ser obediente en base a su identidad, porque el ángel le dice: José, hijo de David. El ángel se refiere a él con respecto a su identidad como descendiente de David. Esto es un recordatorio de la promesa que llevaba en su propio linaje, ya que el Mesías nacería del linaje de David. Entonces, la obediencia de él tiene como fundamento el entender cuál era su posición, cuál era la herencia en la cual él estaba, que era el linaje de David. Podemos establecer esto: nuestra obediencia es el resultado de la identidad que tenemos como hijos de Dios. Obedecemos a Dios porque somos sus hijos. Esa es nuestra identidad. Al hablar el ángel con José, le recuerda que él pertenece a la familia de David, que hay una promesa para esa familia, que él es portador de una promesa. Al pensar en nuestra obediencia, tenemos que recordar que nosotros somos hijos de Dios y obedecemos a Dios porque somos sus hijos. La siguiente cosa que necesitamos puntualizar es que la obediencia fue resultado de su amor. En este caso, su amor por María. El ángel le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa. El ángel apela a su compromiso con María. Un compromiso que era consecuencia del amor pactado entre ellos. Ahora déjame te digo algo: el amor verdadero se fundamenta en el compromiso más que en las emociones. Hoy en día estamos muy acostumbrados a pensar en el amor en base a las emociones. Lo que yo siento respecto a una persona determina el cómo voy a proceder respecto a ella. En el caso del pueblo judío no era así. El amor era resultado de un compromiso. Dado que había un compromiso, se decidía amar. Es el amor que dice: yo decido amarte pese a. Porque los matrimonios judíos eran diferentes. Muchas veces eran pactados por los padres. Esa era la costumbre en el pueblo judío. Se sobreentendía que a través de los padres Dios había elegido a una mujer para que fuera la compañera. Por lo tanto, se decidía hacer un pacto de amor hacia esa mujer. Ese pacto era un pacto que se hacía con Dios. Así que el amor estaba fundamentada en el pacto. Y el ángel le recuerda el pacto que tenía con María. Así es de que podemos establecer que la obediencia es resultado de nuestro compromiso. En el caso de nosotros, nuestra obediencia a Dios es resultado de nuestro compromiso hacia Él, nuestro amor por Él. Pero también nos sometemos porque tenemos un compromiso y un amor para su iglesia, por eso obedecemos. La siguiente verdad que quiero puntualizar es que la obediencia fue el resultado de su confianza en Dios. ¿Y por qué decimos esto? El ángel le dice: porque ella ha concebido por el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero preguntarte algo. Si José no creyera que Dios puede hacer eso, ¿hubiera recibido a María? Por supuesto que no. Pero José confiaba en el poder de Dios. Él sabía al Dios al que servía. Sin duda en la mente de José estaban todos los acontecimientos del Antiguo Testamento donde Dios había mostrado su poder de una forma extraordinaria. Él sabía que servía al Todopoderoso y que confiaba en Él. Por supuesto, él podía confiar que María, por obra del Espíritu Santo, sería concebida. Por supuesto, claro que sí. El Dios que abrió el mar, el Dios que alimentó a su pueblo con maná, el Dios que detuvo el sol en el Antiguo Testamento, por supuesto que podía encarnarse en el vientre de su esposa. Eso es resultado de su confianza en Dios. Obedecemos como resultado de nuestra confianza en Dios.
Y la última verdad que quiero compartir contigo es esta: su obediencia fue el resultado de confiar y conocer las promesas de Dios. El versículo 21 dice: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. José esperaba de Dios a un Salvador. Por eso se dispuso a ser usado por Dios para cumplir esta promesa, porque él confiaba en estas promesas. Él esperaba el cumplimiento de esa promesa. Y esto nos enseña una verdad: nuestra obediencia es el resultado de confiar en las promesas que Dios nos ha hecho. Cuando Dios hace una promesa, Él la va a cumplir. Y si yo he creído en Él, entonces voy a someterme a su voluntad, puesto que su promesa será una realidad en mí. Yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo. Qué importante es que nos apropiemos de las promesas de Dios. Y aquí vemos a José apropiándose de una promesa, diciendo: sí, si tú me has escogido a mí, si tú me das esa oportunidad, yo quiero ser el padre terrenal del Mesías. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Imagínate aquello que se pudo haber perdido José si él dice no, si él decide no confiar. Poder cargar al Salvador, poder acompañarlo, poder instruirlo en un principio, poder ser ese mentor, porque en la cultura judía el padre era la principal influencia sobre los hijos. Muchas de las cosas que aprendió Jesús en su infancia las aprendió de José, su padre. Él era un hombre de fe. Tristemente no tenemos mucha información acerca de José. Le vemos en su nacimiento, los evangelios nos narran hasta los 12 años, donde Jesús es presentado en el templo, aquella ocasión donde se les pierde a sus padres porque se queda en el templo, pero después de eso ya no hay evidencias bíblicas de lo que pasa con José. A los 30 años Jesús comienza el ministerio y evidentemente José ya no está con ellos. Y yo no sé cuántos años pudo acompañar José al Salvador. Lo maravilloso es saber que él pudo ser parte de la vida de Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Y todo esto como consecuencia de su obediencia. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando tú y yo obedecemos a Dios, Dios acarrea a nuestra vida grandes privilegios y grandes bendiciones. Por supuesto que vale la pena obedecer a nuestro Dios. Quiero terminar diciéndote estas palabras. Nuestra obediencia es resultado de nuestra fe. Por lo tanto, fortalezcámosla. Es resultado de nuestra relación con Dios. Por lo tanto, cuidémosla. Es resultado de nuestra identidad en Cristo. Por eso, cultivémosla. Es resultado de nuestro amor por Dios y por su iglesia. Por eso, hagamos que crezca. Es resultado de nuestra confianza en Dios. Por eso desarrollémosla. Es resultado de nuestra confianza en las promesas de Dios. Por eso conozcámoslas. Que en esta Navidad cada uno de nosotros se disponga a crecer en todos estos aspectos. No olvides revisar tu bosquejo devocional de este día e ir a la parte de desafíos Vivamos su Gloria. Hoy vamos a pensar en la obediencia y vamos a orar también para que Dios ponga en nosotros un espíritu de obediencia que abra las puertas a las grandes bendiciones de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado un programa más de Iglesia Digital. Comunidad Cristiana Palabra de Vida. Comunidad Cristiana Palabra de Vida. Te invitamos a compartir este mensaje y a seguirnos en nuestras redes sociales. Ponte en contacto con nosotros para más información. Que Dios te bendiga.